El 5 de marzo del 2012, la televisión dominicana perdió a uno de sus más grandes íconos. Rafael Corporán de los Santos, conocido por su humor inconfundible, su cercanía con el pueblo y su eterna pasión por los medios, dejó un vacío difícil de llenar. Hoy recordamos la historia del hombre que pasó de ser un niño limpiabotas a convertirse en el campeón de la televisión. Rafael nació el 15 de julio de 1939 en La Mata, Cotuí, en una familia humilde. Su vida, marcada por la pobreza, no fue fácil. Desde muy joven tuvo que ganarse la vida con trabajos informales como limpiabota, canillita, billetero, trabajos que le dieron una perspectiva única de la vida y le forjaron el carácter que luego lo haría famoso. Desde muy temprana edad, Rafael tuvo claro que quería cambiar su destino. Su primer encuentro con los medios fue en la década de 1950, cuando trabajaba en una guagua anunciadora. Pero no fue hasta los años 60 cuando decidió estudiar locución en La Voz Dominicana que comenzó a cimentar lo que sería una carrera que cambiaría la televisión y la radio dominicana para siempre. En 1963, Rafael se asocia con Tito Campuzano para organizar espectáculos artísticos, pero pronto seguiría su propio destino, ya que en 1975 dio un salto importante al adquirir su primera emisora, Radio Popular. En ella nació Gozando con Producciones Corporán, un programa radial que conectó con las masas de una forma única. Mientras la clase media y la alta sintonizaban otros programas, él se convirtió en el comunicador de la clase popular, acercando el entretenimiento a los que más lo necesitaban. Si es la primera vez que das con este canal, te sugiero que te des una vuelta por los videos anteriores, ya que hicimos una serie de dominicanos destacados en el extranjero que está bomba. Les dejo el último por aquí arriba. Y para los que son habituales, esta es una nueva serie que voy a traer en el canal. No voy a abandonar la otra, pero quiero traer esta serie para darle variedad al canal. Y en esta serie vamos a estar hablando de dominicanos que fueron destacados dentro de nuestro país. Espero que sea bien aceptada por ustedes y le den el mismo cariño que le han dado a las demás series. Pero lo mejor estaba por venir. En 1988, Rafael Corporán da el salto a la televisión con Sábado de Corporán, un programa de variedades que rápidamente se convirtió en un éxito rotundo. Si tú llamas a Dios y ves que Él no viene, no te desesperes, porque Dios nunca llega tarde. Omega, en Sábado de Corporán. Un formato innovador que incluía concursos, entrevistas y música en vivo. Pero más que eso, Sábado de Corporán fue un espacio donde la gente se veía reflejada, donde todos, sin importar su origen, podían sentirse parte del espectáculo. Ay, aunque digan lo que digan, Corporán es el papá. Ay, de los presentadores, y esta es la pura verdad. Y viene a darte pa' que lo goce, ay, pa' que lo baile. Durante años, su programa dominó los sábados con más de 12 horas de entretenimiento, pero lo que realmente lo catapultó al estrellato fue la creación de la Hora Estelar, donde presentaba a artistas nacionales e internacionales. La gente esperaba ansiosa cada sábado para ver a figuras como Fernando Villalona, Dani Rivera, Franco De Vita y muchos más compartir el escenario con él. Rafael Corporán de los Santos no solo fue un presentador, fue un creador de sueños, un puente entre el talento y el público. Fue capaz de darles una plataforma a artistas jóvenes como Sergio Vargas, Toque Profundo y Roy Tabaré. Para muchos, Sábado Joven de Corporán fue el trampolín que los catapultó a la fama. Bueno, aquí en exclusiva en Sábado Joven de Corporán, Toque Profundo. Adelante. Pero como en toda historia, el éxito no estuvo exento de críticas. Su estilo informal y su forma directa de hablar fueron cuestionados por muchos de sus colegas. Lo llamaban irreverente, vulgar, pero el público lo amaba. Para él, la televisión debía ser cercana, sincera y sin adornos. Pero como todo éxito, la fama tiene un precio. A principios de los años 2000, el mundo de la televisión estaba cambiando. Nuevos formatos, nuevas audiencias y la competencia se intensificó. Sábado de Corporán, el programa que había sido el rey de los sábados, comenzó a perder audiencia.
La fórmula de concursos y programas en vivo que lo hizo popular ya no lograba enganchar a las nuevas generaciones. El desgaste era evidente. Sin embargo, Rafael nunca se rindió. En el 2011 su salud empezó a deteriorarse gravemente. A pesar de ello, siguió luchando, trabajando hasta su último día. Al parecer, el destino tenía otros planes. El 4 de marzo del 2012, Rafael sufrió un desmayo y un paro cardíaco. Al día siguiente, el país entero se despertó con la triste noticia de su muerte. La televisión, la radio y todo un país lloraban la pérdida de un hombre que había marcado la historia de los medios. Los puentes peatonales, los elevados y las esquinas estuvieron repletos de personas diciéndole adiós al viejo Corpo mientras pasaba el cortejo fúnebre por la autopista Duarte hacia el cementerio Puerta del Cielo. El presidente Leonel Fernández decretó un día de duelo nacional. La bandera dominicana ondeó a media asta en honor a quien para muchos siempre sería el campeón de la televisión. Hoy, 12 años después, el legado de Rafael Corporán sigue vivo. Su nombre resuena en cada rincón de la República Dominicana. En su memoria, muchos siguen soñando con tener la oportunidad de acercar el entretenimiento al pueblo, tal como él lo hizo. Rafael no solo hizo historia en la televisión, fue un hombre que entendió como nadie el poder de los medios para conectar a la gente, para dar voz a los que no la tenían. Y aunque su programa ya no se emite, su influencia sigue presente en cada esquina de la televisión y la radio dominicana. Es para Rafael Corporán de los Santos. Rafael Corporán de los Santos, el niño limpiabotas que soñó con ser algo más y que lo logró con esfuerzo, carisma y un corazón gigante. Un hombre que cambió la historia de los medios, dejando un legado de perseverancia, humor y cercanía que todavía perdura. Para muchos, siempre será el verdadero campeón de la televisión dominicana. Recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like y dejando un comentario tan sencillo como qué grande fue Rafael Corporán de los Santos. De esta forma, YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Ustedes también pueden ser coproductores de este canal simplemente dejando el personaje o el famoso del que le gustaría que habláramos en el canal y prometo que haremos un video del mismo. Solamente con paciencia porque a veces, ustedes saben. Así que recuerda compartirlo, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.